Hola, mi nombre es Agustina. Esto es La herencia del cinematógrafo, un conjunto de clases en las que te vas a encontrar con los antecedentes, las formas que generó el cine hasta hoy, desde la máquina a la industria, el lenguaje y las formas alternativas también, no narrativas, que se desprenden de este invento sin precedentes, el cinematógrafo. Por si te preguntas, cinematógrafo es el nombre con el que patentaron la primer cámara de grabación de imágenes en movimiento. Y me refiero a la primera patentada y no inventada, porque la historia nos muestra que la cámara de cine no fue un invento de un par de locos que un día se despertaron con una epifanía, sino que va decantando a través de la historia y de distintos avances tecnológicos fundamentalmente, que permitieron que finalmente se generaran las condiciones para la creación del registro de imágenes en movimiento. Lo que me lleva a asumir que quizás ya hubiesen varias formas de cinematógrafo en el mundo, solo que no fueron patentadas antes que esta. Además que ya es harto conocido que la historia de los inventos está llena de traiciones, de robos y carreras por lograr los títulos de las creaciones. Supongo que estás aquí porque lo que te interesa es el cine, la imagen en movimiento o el audiovisual. Pero antes de llegar ahí, empezaremos este primer módulo que consta un poco del contexto, del origen que permitió la creación de este medio de representación. El deseo por la captura de la realidad, ¿no? Por la representación, ha estado presente en la humanidad desde los inicios, desde que empieza a desarrollarse. Y esto es quizás la primera diferencia con el resto de los animales, nuestra función o nuestra capacidad simbólica, que mientras que el resto de los animales parecen estar ubicados en un eterno presente directo, sensorial, inmediato, el ser humano logró desarrollar la cultura, atravesar los límites del aquí, ahora, modificar la realidad, interpretarla, crear significados. El ser humano en algún punto de su historia, desconocida obviamente por la distancia que tiene a nuestra actualidad, entendió que tal palo tirado en el suelo podía servirle de herramienta para cazar, por ejemplo. El ser humano logró abstraerse del objeto mismo, así como lo propuso Kubrick, por ejemplo, en su película 2001 Odisea en el espacio, en la que vemos la teoría de la evolución de esta función simbólica, de la evolución de la humanidad. Él nos representa el momento exacto en el que uno de nuestros antepasados descubre la utilidad de una herramienta para la destrucción y la caza. Y luego, en una elipsis, marca el momento en el que, al tirar el hueso al aire de un animal, que ya es más que solo un hueso, ya es un garrote, es una herramienta,
y el hueso se transforma en un satélite espacial, resumiendo en ese corte millones de años de la historia de la humanidad y asociando la herramienta con el devenir de la tecnología que ha permitido al ser humano sobrevivir en un entorno hostil. El antecedente más lejano del cine que podemos conocer hoy, el más lejano a la función simbólica, está en el arte rupestre, en la era del Paleolítico, en Europa, España, en las reconocidas cavernas o cuevas de Altamira. Allí se hallaron una gran cantidad de figuras, de trazos, de grabados a mano sobre la piedra de la cueva. Por supuesto, el arte rupestre también se desarrolló en muchos lugares, no solo allí en las cuevas de Altamira. Incluso en Uruguay tenemos ejemplos de ello en las zonas de Flores, Florida, Durazno y también al norte del país. Pero tomo Altamira porque ahí está concentrada la mayor cantidad de técnicas que se utilizaron en el arte rupestre. Y lo sitúo al mismo tiempo como un antecedente del cine, porque ahí, entre las pinturas de animales o figuras abstractas, entre los símbolos se encuentra la representación de un jabalí. Las figuras que representaban eran animales que quizás cazaran. Quizás pintar el animal era una forma de invocarlo. Alguien quizás sin intuir la particularidad de permanencia que tiene la imagen y convencido de esa capacidad mágica que tenía su acción, ya que quizás, como plantea Gombrich en su estudio de la historia del arte, pertenecía a un rito donde pintar el animal les traería éxito en la caza. Era una forma de invocarlo. Y este ser dejó su huella ahí, eternizó en ese trazo la figura de este animal y al mismo tiempo su propio gesto quedó eternizado en esas paredes, ya que el dedo, la huella, forma parte de la imagen y queda grabada junto a ella. El pulso forma parte de la representación y en esa representación del animal, de este jabalí precisamente, la particularidad se encuentra en sus patas. Probablemente no haya sido una confusión. Probablemente sabía que los animales tienen 4 patas, pero lo pintó con 8. Y en esta acción está representando el movimiento, probablemente. Ya se ha visto en las pinturas, sobre todo futuristas, como Giacomo Balla en su Dinamismo de perro con correa de 1912, donde las patas del animal intenta representar el movimiento. Con este jabalí sucede lo mismo, lo que se intentaba representar era el movimiento. Su forma, la forma de este ser de percibir al jabalí, tenía integrado el concepto del movimiento, y por eso intenta representarlo así, como él conoce. Si bien son suposiciones, ya que la historia de las pinturas rupestres, del arte rupestre, es muy lejana a nuestra actualidad, y lo que podemos conocer solo es lo que queda, la pintura. Imagínense en ese ambiente oscuro que daba la cueva,
con la luz animada del fuego o las antorchas, el clima que se generaba de presencia animista en esas imágenes. Se cree que estos animales pintados en piedra parecían moverse con las llamas, y el jabalí de 8 patas podría parecer correr ante la incidencia de esa luz del fuego inquieta. La luz, la manipulación de los elementos, la abstracción, la capacidad de crear herramientas, todas fueron precursoras de la cultura y del arte. Pero en el arte rupestre se discute si se puede hablar realmente de arte, ya que las motivaciones de estos seres no eran artísticas, sino rituales, mágicas quizás. La captura del movimiento, la búsqueda de la representación y reproducción de la realidad nos acompaña desde hace mucho. La percepción de este mundo que se nos presenta animado, abstracto, simbólico, la necesidad o la pasión de tenerlo, nos acompaña desde hace tiempo. Como seres humanos buscamos todo el tiempo el significado, el sentido de las cosas. Creamos historias y nos las contamos, las repetimos una y otra vez para afirmar el sentido de ellas. Hay relatos más importantes que otros. La historia es una forma de relato, un relato sobre el mundo, desde una perspectiva actual, una interpretación sobre el mundo. La secuencia, la narrativa, el generar signo a signo un significado, no solo forma parte del mundo lingüístico, también se crea sentido y narración desde las imágenes. La imagen es concreta, es directa, más directa que el texto o la palabra. La imagen no tiene el filtro de la razón, se dirige directamente a la emoción. La imagen es una forma muy eficaz para la representación del mundo y se presta a la narrativa. En la columna de Trajano, en Roma, hecha en el 114 a.C., hay otro ejemplo de representación en secuencia narrativa. En este caso, intentando contar una historia. Alrededor de la columna se narra en relieve la victoria del emperador Trajano sobre los dacios. Entonces la narración en continuidad se volvía una forma directa de narrar para un pueblo analfabeto. La imagen era más directa que la palabra, entonces se lograba la comunicación con el pueblo de esta forma. La imagen en secuencia era un recurso directo en la educación, porque no requiere de lectura de símbolos complejos, sino de lecturas que representaban la realidad y se mantenían en contacto con ella. En el lejano oriente, por allá por el siglo II a.C., la leyenda nos cuenta que el emperador Wudi había perdido recientemente a la joven Li, quien estaba a su cargo, y el emperador había quedado destrozado, en depresión profunda. Se hundió en una tristeza y empezó a descuidar su reinado. Uno de sus ministros estaba preocupado obviamente por su emperador y por el reinado. Para despejarse sale a caminar y ve en esa caminata
se encuentra con un niño jugando con un muñeco y ve la sombra del muñeco proyectada en el suelo por efecto del sol, que sin duda será un suceso que había visto antes, pero nunca con la atención y sensibilidad de entonces. Motivado con una idea que había visto al presenciar esa sombra, encargó a los sirvientes que confeccionaran una muñeca que simulara la figura de Lee. Luego, con lámparas de aceite y a través de cortina, generaron la ilusión de movimiento con la muñeca de madera vestida en sedas. Y el emperador se ve tan conmovido con esta extraña apariencia que el teatro de sombras se vuelve popular en China. Venimos entonces de figuras fijas que intentan contener el movimiento a figuras en secuencia que narran sucesos. Pero ahora, con las sombras chinas, llegamos a un punto en el que la ilusión del movimiento en el plano se efectúa a través del movimiento del modelo real. En la historia de la representación hemos tenido siempre el eterno problema de intentar que el plano sobre el que se plasma la imagen adquiera profundidad, que tenga mayor similitud al volumen, al espacio de su modelo real. En el arte rupestre, como ya estuvimos viendo, la imagen es esencialmente plana. No hay intentos de generar profundidad en la imagen, se asume completamente el plano, salvo porque se elegía pintar sobresalientes rocosas, lo que ya de por sí generaba un volumen en la imagen. En el ejemplo de la columna de Trajano, al ser tallado en piedra hay cierta profundidad. Hay cosas con más y con menos relieve. En el arte medieval las representaciones eran planas. Solo se pintaba con mayores dimensiones las figuras más importantes y menores las que tenían menos importancia, pero sin ilusión de profundidad. La ilusión de profundidad se desarrolla en mayor medida en el Renacimiento. Ya Leonardo da Vinci con su Mona Lisa intentaba, con esta técnica que llamó sfumato, dejar que la figura principal se viera nítida y que el fondo se percibiera borroso como lejano. Entonces empieza a generarse un punto de vista correspondiente al de la realidad, el punto de vista del espectador, quien logra tener la experiencia de la profundidad. El plano deja de ser plano, para marcar una distancia con el espectador, una relación espacial. En las pinturas renacentistas se genera el punto de fuga, la perspectiva lineal, que ya es conocido por todos, donde ahí todas las diagonales confluyen en un mismo punto, y esta ilusión genera profundidad en el espacio y enmarca una figura central. El efecto es además reforzado por la representación que hacen de la luz, que van cambiando sus tonalidades a lo largo de las líneas de profundidad. La sensación espacial empieza a generarse en el plano junto a los renacentistas. Desarrollan la perspectiva, la línea, la perspectiva del color, la alternancia, luz y sombra, y también desarrollan el punto de vista de la imagen, desde donde se ve el plano, desde una altura similar a los ojos, más alto o más abajo. Leonardo da Vinci utiliza, a su vez para sus pinturas, el fenómeno de la cámara oscura.
aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo fue que este efecto óptico se descubrió, ya que aparece a lo largo de la historia mencionado en varias ocasiones. Pero se cree que podría estar relacionado con el arte rupestre mismo, que quizás ellos utilizaran este fenómeno también para plasmar sus pinturas, para fijar las imágenes exteriores en la piedra. El efecto óptico de la cámara oscura sucede cuando en una habitación oscura, sin incidencia de luz exterior, hacemos un pequeño agujero. Y ese pequeño agujero que permite el ingreso de la luz exterior funcionará como una lente convexa que proyectará la imagen del exterior, supongamos un árbol, invertido en la pared opuesta al orificio. Y a este efecto se lo llamó cámara oscura por Johannes Kepler en 1604. Y será la base para el invento del telescopio, su invento del telescopio. La cámara oscura fue utilizada también por pintores renacentistas. Da Vinci promovía su utilización, que aprovechaban este efecto para hacer sus pinturas, para hacer sus bocetos, sobre todo sus dibujos. Aún faltaba un camino largo de inventos y de tecnologías que permitieran fijar las imágenes en un plano, pero la cámara oscura sirvió de precedente directo para la creación de la fotografía y del cine. Posteriormente está la teoría de la persistencia retiniana, desarrollada por Marc Roget y Joseph Plantot, que es una teoría que posteriormente, más hacia aquí, será cuestionada. Sostenía que las imágenes permanecían en nuestra retina 1/10 de segundo antes de desaparecer completamente, basándose en la lógica del telescopio, por ejemplo. Esto promovería el desarrollo de una variedad de inventos y juegos ópticos, que entre ellos estuvo el traumatropo, inventado por John Ayrton Paris en 1824, y consistía en una superficie circular pintada de un lado y del otro, que el más famoso era el de la jaula y del ave, que al hacer girar las cuerdas que sostenían los extremos de la superficie, si giraba con rapidez, hacía que el ave y la jaula se fundieran en una sola imagen. Hasta entonces, la humanidad ha recorrido un largo camino en su inventiva, pero no fue hasta y gracias al desarrollo de la revolución industrial, donde ya lo hemos estudiado. El movimiento de la revolución industrial se produjo fundamentalmente en los países más desarrollados, más urbanos. Se dejó la tracción, el trabajo manual y la tracción a sangre, al haber una mayor presencia de trabajo en los sectores urbanos, en las ciudades. La población se realizó un éxodo del campo a la ciudad, y eso produjo un gran aumento de población en ciudades que no estaban preparadas para recibir tanta gente, y terminó produciendo una situación de desborde, de falta de higiene y de orden. El mundo se empezó a expandir rápidamente. El trabajo manual fue suplantado por la creación de la maquinaria. Las largas distancias empezaron obviamente a cortarse porque se empezaron a desarrollar los inventos como la locomotora y las vías férreas. Y se empezaron a generar también las clases sociales, que por un lado surgió el proletariado, que según la perspectiva marxista es aquel que no es propietario de nada, solo de su fuerza de trabajo, y que la vende a los burgueses, que los burgueses eran los dueños de los medios de producción y quienes poseían y acumulaban el capital. En toda esta revolución lo que se termina produciendo es un hacinamiento de gente, inhumanas condiciones de trabajo. No existían derechos para el trabajador, no existía una regulación de las horas de trabajo,
ni de las edades de trabajo, la despersonalización y la masificación también del trabajo que se producía en serie, también la explotación desenfrenada de los recursos naturales, el surgimiento de la propiedad privada fueron las consecuencias del desarrollo de la revolución, del desarrollo del capitalismo. Sin embargo, más allá de las condiciones deplorables que provocó la revolución, la aparición de la máquina permitió la aceleración de una serie de inventivas que se iban desarrollando y se iban acercando de a poco al surgimiento de la cámara misma, la cámara de cine. Entonces, aparecen una serie de inventos de proyección e ilusión, de los cuales resaltaré la linterna mágica, el zoótropo y el praxinoscopio. La linterna mágica explora el efecto de la cámara oscura que ya vimos. Se trata de una caja que posee un juego de espejos y lentes cóncavos que a través de una lámpara lograban proyectar sobre una superficie de transparencias pintadas una placa de vidrio que pasaba por un riel entre la lámpara y los lentes. Además, la linterna mágica se vuelve espectáculo, ya que se proyectaban las secuencias de imágenes para un público. En cuanto al zoótropo, en 1834, toma los antecedentes propios de la persistencia retiniana para inventarlo. Consistía en una caja cilíndrica giratoria con imágenes dibujadas en secuencia, como una tira de imágenes. La caja a su vez tenía perforaciones a través de las cuales el espectador debía mirar, y al hacer girar la caja las imágenes cobraban vida. Y esto era fundamental para la ejecución del efecto, limitar la visión del espectador a un fragmento pequeño, porque si no miraba por esa mirilla el efecto no se generaba. En el caso del praxinoscopio, que es similar al zoótropo, solo que este último dispone espejos en ángulos en la parte central del cilindro. De este modo las imágenes se reflejaban sobre el espejo y el efecto de movimiento se percibía de forma más nítida sobre un mismo plano. Posteriormente se le incluyó un sistema de proyección y pasó a ser espectáculo, un teatro óptico proyectado sobre un telón. Entonces ya se había logrado demostrar que descomponiendo el movimiento en una serie de imágenes y reproduciendo estas imágenes en velocidad, se lograba un efecto de movimiento. Y este efecto producía a su vez fascinación popular, entretenimiento en el público. Pero hasta ahora solo lo lograban hacer con dibujos.
es a partir de la creación del celuloide que se da el paso fundamental a la creación de la fotografía y el cine, ya que las imágenes de la realidad a través de un material que reacciona a la luz fotosensible son posibles porque la imagen queda fijada en un material ahora. Y en la fotografía también hay diversos intentos por registrar el movimiento, y es gracias a Muybridge que se logra la primera descomposición de movimiento a través de la fotografía. Desde Stanford se le hace un encargo por una apuesta en la que discutían si un caballo corriendo lograba sostenerse en una sola pata. Y esto es importante porque para nosotros hoy resulta natural descomponer y lograr ver en detalle el movimiento de todo, pero para la época nadie lograba saber con exactitud qué movimiento hacía el animal al correr, ya que la velocidad misma impedía a nuestro ojo percibirlo. Nuestro ojo no lograba descomponer el movimiento del animal. Incluso se puede ver ejemplos en las pinturas. Gombrich resalta algunos de ellos en el que no lograban capturar exactamente el movimiento que hacían las patas de los caballos al correr porque no se podían ver, no se podía saber cuál era el movimiento real que hacía. Entonces las pinturas previo a la invención de la fotografía están llenas de errores en este sentido, de errores en la verosimilitud, ya que no lograban dar con el movimiento exacto de las patas del animal. Pero aparece la cámara y la fijación del movimiento y la confianza que tiene la humanidad hacia la objetividad que se supone que ofrece la cámara, la máquina, hicieron que estos hombres de Stanford pusieran su confianza en este operador de cámara. Para saciar la curiosidad científica, Muybridge dispuso a lo largo de una pista de carreras 16 cámaras fotográficas unidas por un sistema que haría que se disparasen en sucesión al pasar el caballo al galope. Así se descompuso el movimiento del animal y al poner las imágenes en sucesión, 16 fotografías por segundo, permitió a la humanidad alcanzar la representación del movimiento. Estas fotografías, dispuestas en sucesión, fueron las bases también para la creación del cine. A esta altura ya estaban todas las condiciones dadas para que se generara la cámara, un aparato único que lograra registrar el movimiento. En este módulo pudimos conocer algunos de los antecedentes de la creación del cine y pudimos observar que el invento no surge por sí solo, sino que su aparición es posible gracias a los antecedentes y al contexto en el que se enmarca. Repasemos. Ahora tenemos todos los factores necesarios para que el invento se generara. Ya sabemos que la captura del movimiento es un tema de interés social y cultural. Ya sabemos que a lo largo de la historia de la representación, el arte ha conseguido generar la ilusión de profundidad. A su vez ya se descubrió el efecto que se produce con una cámara oscura, controlando la entrada de luz
También ya se generó un sistema de lentes que pudiera reproducir y ampliar el efecto de la cámara oscura. La revolución industrial ya se produjo. La maquinaria es la novedad en el mundo y causa fascinación los inventos que surgen en esa época. Ya se descubrió que las imágenes pueden ser fijadas en un material sensible a la luz, el celuloide. Ya sabemos que cuando las imágenes pasan en determinada velocidad, nuestro ojo lo capta como un continuo. Ahora solo faltaba generar un invento que pudiera congregar en sí mismo el efecto de la cámara oscura y fijar las imágenes en al menos 16 fotografías por segundo. Entonces fue necesario para los inventores que el celuloide pudiera moverse con algún sistema de arrastre para que captara en un segundo las 16 fotografías necesarias que al reproducirse generaran el movimiento. Entonces aparecieron al menos dos formas de cine: el kinetoscopio y el cinematógrafo. El kinetoscopio fue patentado por Thomas Alva Edison, que aplica al celuloide un sistema de arrastre para controlar el pase de la película. Este sistema y el invento del fonógrafo, un aparato para grabar y reproducir sonido, fueron sus grandes aciertos. Si bien Edison en su kinetoscopio logró el resultado esperado, una máquina capaz de reproducir el movimiento fotográfico, no produjo el mismo efecto que su similar, el cinematógrafo, porque las imágenes que lograba proyectar Edison era en suma individual, algo así como la televisión moderna. Pero el gran aporte del cinematógrafo, que es el invento patentado por los Lumière, y quienes compraron un kinetoscopio para desarmarlo, entender su mecanismo, y a partir de esta lógica logran producir su cinematógrafo, que tenía la particularidad de registrar y al mismo tiempo proyectar lo registrado. Y la proyección se daba sobre un plano, sobre un telón. El espectáculo, que es la parte fundamental del cine, se genera entonces con el cinematógrafo. La población quedó fascinada con el invento porque lograban ver a gran escala, por primera vez proyectados, sucesos de su realidad, de su vida cotidiana, sucesos de la modernidad, y podían verse incluso a ellos mismos en pantalla. Imagínense el impacto que habrá causado verse por primera vez en un plano. En el próximo módulo trataremos los primeros usos que se dieron de este invento.